Soy Daniel Roberto Leones Reyes, de nacionalidad colombiana y mexicano por naturalización, miembro activo, vocero y fundador del Colectivo por la Paz de Colombia, desde México, Colpaz. Profesor jubilado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática. Laboré ahí como profesor de dicha facultad y de la unidad de posgrado de Administración. Llego a México como un joven más que se le niega el derecho elemental como es la educación. No tuve la oportunidad de terminar mis estudios en la Universidad del Atlántico, Barranquilla, a finales de la década de los 70, en la Facultad de Economía. Se dio una posibilidad. Trabajábamos allá en Barranquilla con un proyecto de educación popular que coordinaba a un médico, Daniel Zabaleta, en las zonas tuguriales del oriente de Barranquilla, y él hacía parte de una organización muy cercana de la llamada Teología de la Liberación. En ese entonces yo era un adolescente, un joven, miembro de la Iglesia Bautista Evangélica de Barranquilla. Se dio la posibilidad de venir a México a una formación académica en el campo de la sociología y de la teología. Aproveché la oportunidad lo más que se pudo y me vinculé paralelamente en el 1984 a la Facultad de Economía de la UNAM, de la cual egresé como licenciado y posteriormente como maestro. Yo vivo un periodo violento, de mucha persecución hacia los jóvenes, hacia todo el conjunto del movimiento popular, como es los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes, los estudiantes, los obreros. Estamos hablando de finales de la década de los 70, el primer paro cívico nacional se da en Colombia como una forma de lucha en defensa de los intereses más elementales, en este caso de Colombia, por la educación, por la salud, por la seguridad, por el empleo, etcétera. Todos estos derechos, todos estos bienes útiles de la vida le son negados a los colombianos. Justamente a mí se me niega el derecho a mi formación académica en mi país, y se dio la oportunidad de venir a México y por eso estoy acá. El paro cívico de septiembre de 1977, terminando el gobierno de Alfonso López Michelsen, que se tenía un poco de esperanza por la historia de él, de haber vivido en la URSS y ser hijo de un expresidente de Colombia con algunas ideas liberales, con algunas ideas que intentaban mejorar la situación que ha vivido el pueblo colombiano en estos últimos 200 años después de la independencia. No implicó una gran transformación
de bienestar para los colombianos en estos últimos 200 años y que justamente con este gobierno que se va a iniciar, yo diría que el 20 de agosto, porque ahí se instala la Cámara Legislativa, tanto la baja como la alta, Senado y representante de la Cámara, y la posesión efectiva del 7 de agosto de la nueva gestión encabezada por Gustavo Petro como presidente, y la negra, yo le llamo negra porque es como más fuerte, de Francia Márquez como vicepresidenta. Entonces hay demasiadas expectativas en el país por esta nueva experiencia de hacer política a favor de los intereses más elementales de los colombianos. Se dice que son 20 familias las que han ostentado los privilegios del poder. 20 familias, y son 20 familias que han heredado en esta parte de la presidencia, cada presidente. Pues, te hablaba del caso de López Michelsen, que es el hijo de López Pumarejo, que gobernó de 1934 a 1938, ¿sí? Y posteriormente de 1942, y no terminó su gobierno porque se presentaron una cantidad de problemas y se vio en la necesidad de renunciar por allá en el 1944-45. Y después el hijo. Y tenemos un caso nada más por citar el caso de Misael Pastrana, que fue el último gobierno del Frente Nacional, que fue un pacto de impunidad, de dejar en la oscuridad total uno de los periodos de la violencia del país más crueles, que se habla de 450,000 asesinatos a partir del asesinato del dirigente liberal popular Jorge Eliezer Gaitán, que es el primer crimen que comete la CIA en América Latina y que fue orquestado con el nacimiento de la OEA. Gaitán es asesinado el 9 de abril de 1948 y ahí se inaugura un periodo de violencia hasta 1958, que es cuando se conforma el pacto del Frente Nacional, donde se apropian del gobierno porque ya tienen el poder las dos oligarquías de liberales y conservadores hasta el día de hoy. Entonces, prácticamente ha sido un poder concentrado en favor de una oligarquía al servicio de los intereses de ellos como privilegio, pero también de las potencias imperiales, ese término que utiliza el Papa en estos días, no sé, en donde dice que los imperialismos que explotan y sojuzgan y se apropian de la riqueza nuestra es un obstáculo para la paz de nuestros países de América Latina. Históricamente ha sido una oligarquía que tiene dos ramificaciones: los conservadores y los liberales. Hay una crisis de la oligarquía colombiana en medio de esta crisis de violencia, de paramilitarismo, de terrorismo y de narcoestado. Y justamente termina esta crisis con el gobierno de Andrés Pastrana, que intenta un acercamiento, un diálogo con la FARC en 1989-88, cuando él inicia, del 88 al 2004, aparece una mutación de la oligarquía colombiana con el Centro Democrático que encabeza y dirige Uribe Vélez,
que es el presidente de Colombia del 2002 al 2010. Y Uribe Vélez lo ligan al paramilitarismo y al cartel de Medellín que encabezó, dirigió y coordinó Pablo Escobar. La izquierda colombiana, que data de por allá de 1920, con la organización de los partidos socialistas que venían con ideas de Europa, de lo que se conoce como el eurocentrismo, y posteriormente el nacimiento del Partido Comunista, muy proclive al proyecto de la URSS, ¿sí? Y de ahí aparecen las distintas expresiones de izquierda, los que son proclive a la URSS, los que son simpatizantes de la Revolución Cubana, los que son simpatizantes de la Revolución China y los movimientos que simpatizan con la Cuarta Internacional, que en ese momento dirigía para fines de los 40 León Trotsky, que ya sabemos que fue exilado y fue asesinado acá en México. Entonces, la izquierda en Colombia es una izquierda abstencionista, ¿sí? Y esta izquierda, con la violencia, como les dije, con el asesinato de Gaitán, aparece entonces el nacimiento de las guerrillas, pero la guerrilla liberal, que es un movimiento muy fuerte, es aniquilada, es engañada cuando se da un golpe de Estado, el único golpe de Estado que se dio en el siglo pasado en Colombia, con Rojas Pinilla, que fue un convenio entre los sectores militares y las dos oligarquías de liberales y conservadores, le dan un golpe de Estado al gobierno de Laureano Gómez, muy proclive al fascismo, pero al fascismo de España. Entonces, ese golpe de Estado de 1953 llama a la conciliación nacional, a un diálogo nacional a la guerrilla liberal, y que posteriormente son traicionados y asesinados todos sus dirigentes en las principales calles, incluyendo su dirigente máximo, Guadalupe Salcedo, ¿sí? Entonces, ese es el primer acuerdo de paz fallido en Colombia. Se pasaron más de 30 años para un segundo intento de acuerdo de paz con el gobierno conservador de Belisario Betancourt de 1982 a 1984. Hay un acercamiento, una negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y entonces este acuerdo de paz también es fallido, no cumple el gobierno. Viene otro acuerdo de paz a finales de los 80 con el gobierno de Virgilio Barco, gobierno liberal. Dicho de paso, Virgilio Barco, que salió una nota, fue el intelectual, oígase bien, como presidente del paramilitarismo en Colombia. Y de este acuerdo de paz aparece una organización política, Unión Patriótica, salida de estos acuerdos de paz. Hay una primera participación masiva en términos electorales y fue una cosa grande. No toda la izquierda en este momento, que llevan como candidato a un abogado prestigiado, Jaime Pardo Leal, que es asesinado justamente en el octubre de 1987. Ya Petro es un joven, ¿sí?, militante del M-19. El M-19 surge con un fraude escandaloso que se da en Colombia el 19 de abril
de 1970, en ese entonces yo era un niño, ¿sí? Y yo recuerdo que las boletas estaban regadas como hojas de árboles en las escuelas, como en tiempos de otoño, que se caen las hojas. Así se veían las boletas electorales, porque se cayó el sistema, ¿sí? Con el fraude, y aquí aparece el M-19 como una organización nacionalista, simpatizante de la Revolución Cubana y muy cercana a las ideas socialdemócratas. De hecho, el M-19, como organización guerrillera urbana, que presenta un esquema novedoso de publicidad de venida de los sectores medios, fundamentalmente de Colombia, es como algo nuevo. Ya existía la FARC, ya existía el Ejército de Liberación Nacional, muy cercano a la ideología de la Revolución Cubana, ya existía el Ejército Popular de Liberación, muy cercano a la ideología de la Revolución China. Entonces, fíjense, aquí en 1960 aparecen estas 4 organizaciones, las más importantes, que hoy en día sigue el Ejército de Liberación Nacional, y que se le llama justamente en este nuevo gobierno a un proceso de negociación. Hay unas grandes expectativas, no está fácil, ¿sí? Porque el poder está ramificado en tres campos, digamos. El poder ejecutivo, que lo tiene Petro con su ministerio y que está compartiendo este poder con apoyos del Partido Liberal y seguramente de todas las organizaciones de izquierda que conformaron el pacto histórico como una gran alianza nacional. Se esperan muchas expectativas de este gobierno, indiscutiblemente. No va a ser fácil, ¿sí? Porque la estructura de dominación de tipo oligárquica, proimperialista, no es nada fácil. Pero se puede decir que el gobierno de Petro es como un aliciente de aclimatar un proceso de armonía y de paz en Colombia. Claro, hay algunas cosas trabajadas, por ejemplo, el acuerdo de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2016 con la FARC, y que es justamente este acuerdo el que permite una gran movilidad social del pueblo colombiano, y que esto lo capitaliza de alguna forma Petro, que en aquel entonces se presentaba por una Colombia digna o por una Colombia humana, y se va a las elecciones del 2018 y claro, ahí le hacen fraude a Petro, el gobierno de Iván Duque que va de salida. Entonces hay muchas expectativas del pueblo colombiano. Se ha convocado a un gran debate nacional. De hecho, Petro, muy hábil, muy creativo, ha planteado la idea de que si llegas al gobierno es porque quieres gobernar, y entonces tienes que crear todas las estrategias y los distintos medios para hacerlo, pero en una situación tan difícil de que el siguiente día se convoca a este gran acuerdo nacional, pero también se convoca a sectores de la oligarquía. Inclusive ya conversó con Uribe Vélez, aparentemente muy, ¿cómo les digo? No de amistad, ¿sí? Pero sí de algunos compromisos mínimos, donde dice Uribe Vélez, todo lo que sea para el bien de Colombia, ahí estamos.
pero somos una posición constructiva, ¿sí? Y con el presidente Rodolfo Hernández también conversa, ¿sí? Porque lo que está tratando Uribe, Petro, es que lo dejen gobernar, definitivamente. Y trabajar asuntos tan delicados como es la relación con los Estados Unidos. Estados Unidos tiene intereses indudables en Colombia, porque Colombia es un eslabón estratégico de los intereses imperiales de los Estados Unidos. Y Petro también ha planteado la necesidad de tener unas relaciones internacionales diplomáticas a su favor y llama a restablecer las relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela, que las había negado el gobierno anterior de Uribe Vélez, de Iván Duque. Yo estoy de acuerdo con el optimismo del pueblo colombiano. Van a haber alivios, porque no es fácil, ¿sí? Hace una transformación profunda. Entonces la transformación va a ser progresiva, atacando aquellos problemas inmediatos que padece el pueblo colombiano. El pueblo colombiano está próximo a una hambruna, ¿sí? Hay 20 millones de colombianos que solamente consumen, si les va bien, un alimento al día. Por ahí hay que atacar el asunto. Tratar de que el pueblo colombiano se convierta, y tiene todas las condiciones y toda la dotación factorial para hacerlo, es decir, soberano en la alimentación. Colombia es un país muy rico en suelos, tiene mucha agua y tiene todos los climas, pero justamente por la mezquindad de la oligarquía desaprovechó esta oportunidad histórica de tener una Colombia capitalista con ciertas decencias.